¿qué tal, señores y señoritas subintendentes 2021? Bienvenidos a este nuevo video del curso de preparación para el concurso al grado de subintendente. En el video anterior estuvimos viendo el inicio de los principios fundamentales y tocamos el tema de una manera muy detallada del preámbulo y de los dos primeros artículos de la Constitución Política de Colombia. Y en este video empezaremos con el artículo 3 y nos extenderemos hasta el artículo 10. Empecemos. El artículo 3 de la Constitución Política de Colombia dice lo siguiente: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece. Para empezar a desglosar este artículo, vamos a observar cómo en el inicio del artículo 3 nos dice: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Es importante entender que el pueblo es el soberano, no son los políticos, sino es el pueblo. Los políticos son servidores públicos, al igual que nosotros, y están y estamos al servicio del pueblo, y el que está arriba es el pueblo. El pueblo es el soberano. Es por eso que si buscamos el significado de soberano, encontramos que soberano es quien ejerce la autoridad suprema, y eso es algo que en Colombia no se puede olvidar. El pueblo es el soberano, y en la Constitución hay mecanismos para que el pueblo pueda defender su soberanía. ¿Y cómo ejerce la soberanía el pueblo? Lo puede hacer de forma directa o también lo puede hacer de forma indirecta por medio de sus representantes, pero ¿cómo? Pues en los términos que la Constitución establece. El ejemplo más claro de los representantes del pueblo lo encontramos en el Congreso, ya que es allí donde están todos aquellos que nosotros, el pueblo, elegimos para que nos representen. Ahora vamos a ver el artículo 4. El artículo 4 dice lo siguiente: la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Aquí podemos ver que la Constitución es norma de normas. Y es importante hacer énfasis en que la Constitución es la norma de normas, ya que hoy en día toda la estructura jurídica del país está basada en la Constitución. Todo el proceso normativo colombiano está constitucionalizado. Siempre la Constitución prevalece por encima de cualquier ley o norma. También nos dice que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Entonces debemos entender que no hay norma ni ley ni ningún ordenamiento jurídico que vaya en contra de la Constitución. Y si lo hubiere, el pueblo directamente o las instituciones públicas pueden interponer acciones para declararla inconstitucional. Y nos dice: es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Entonces, aquí está muy claro que es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia. Aquellas personas que se encuentren en el territorio nacional deben acatar la Constitución y las leyes colombianas y respetar y obedecer las autoridades de nuestro país. Artículo 5. El artículo 5 nos dice lo siguiente: el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Lo primero que debemos entender en este artículo es
¿Qué es un derecho inalienable? Bien, un derecho inalienable o los derechos inalienables son aquellos que pertenecen a las personas por el simple hecho de ser personas. Son derechos que son propios de cada quien. No se pueden transferir o donar. Son derechos que ni siquiera uno mismo puede renunciar a ellos. Y estos derechos hacen referencia o se circunscriben mejor básicamente a los derechos fundamentales, que es otro tema del que hablaremos más adelante, ya que pues es otro requisito para nuestro concurso. Entonces nos dice, el Estado reconoce sin discriminación alguna. Esto quiere decir que el Estado no puede discriminar ningún derecho ni a ninguna persona se le puede discriminar por ningún motivo estos derechos. También dice, ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Esto es porque pues la sociedad está constituida, o mejor, la familia es la base de la sociedad, es la célula de la sociedad. Artículo 6. En este artículo debemos tener especial cuidado nosotros como funcionarios públicos, ustedes, señores subintendentes 2021. Dice lo siguiente. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Entonces vemos que en este artículo como que se clasifican dos tipos de personas, los particulares y los servidores públicos. Y los particulares, dice, solo serán responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Mientras que los servidores públicos, además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, también lo serán por omisión o por extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Entonces es necesario tener claridad de qué es la omisión. La omisión es cuando un funcionario público retarda, rehúsa o se niega o no realiza un acto propio de sus funciones. Mientras que la extralimitación es cuando un funcionario público va mucho más allá, cuando hay un desbordamiento de sus funciones legalmente constituidas. Ante estos dos casos puede también ser responsable un funcionario o un servidor público. Ahora vamos con el artículo 7. Dice, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Bien, entonces, ¿quién debe reconocer y proteger esta diversidad étnica y cultural? Es el Estado. Aquí nos dice el artículo, el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. ¿Y cuál es esa diversidad étnica? Pues son las etnias de Colombia, como los indígenas, las negritudes, los afrocolombianos, los rum, los raizales, los gitanos. Son las etnias de Colombia, entre otras. Y pues la diversidad cultural, recordemos que en el video anterior hablamos sobre las culturas que hay en Colombia y pues la diversidad que existe en nuestro país. Entonces, es el Estado colombiano quien debe reconocer y proteger toda esta diversidad y por supuesto nosotros también. Y les recuerdo, si aún no han visto el video anterior donde hablamos de los dos primeros artículos y del preámbulo, aquí les dejo el enlace. También no olviden suscribirse ahora mismo, suscríbanse ahora mismo a este canal y si les gustan los videos, denle me gusta. Artículo 8. El artículo 8 nos dice lo siguiente. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Entonces podemos ver que en este artículo
ya no es solamente obligación del Estado, sino que nos involucra a nosotros, a las personas, ¿a qué? A proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. ¿Y cuáles son esas riquezas culturales? Pues el lenguaje, la música, todo lo que nos identifica como colombianos. Debemos proteger esa riqueza que hay en nuestro país. Es un compromiso no solo del Estado, sino también de todos los ciudadanos. Lo mismo pasa con las riquezas naturales, la biodiversidad que hay en Colombia, eso que nos hace que seamos Colombia. Es compromiso, es obligación, no solo del Estado, sino también de las personas. Artículo 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe. Ya vimos qué es el concepto de soberanía y el concepto de nación. Entonces, basado en eso, este artículo nos habla o nos hace referencia a todo aquello que tiene que ver con las relaciones con otros países. Eso sí, apegados al derecho internacional. Y aquí aplican, por ejemplo, esas instituciones como las Naciones Unidas y otras que buscan la armonía a nivel mundial o a nivel internacional. Y aquí dice que la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe, es decir, hacia nuestros vecinos, nuestros países vecinos. Y por último, el artículo 10 nos dice lo siguiente: el castellano es el idioma oficial de Colombia. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe. Entonces vemos que el idioma oficial es el castellano, aunque mundialmente se le conoce como español. Esto debido a que hubo un debate en la Constitución, ya que el idioma del castellano viene de la región de Castilla, pero es sabido que en España se hablan otros idiomas y otros dialectos. Por eso el idioma oficial es el castellano, aunque mundialmente se le conoce como el español. Y aquí viene la otra parte importante, que es las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales, en sus territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe, y ese bilingüismo pues será en sus lenguas autóctonas y por supuesto en el castellano, que es el idioma oficial de nuestro país. Y con esto terminamos este tema tan importante de los principios fundamentales. Recordemos que los principios fundamentales son el eje central de la Constitución Política de Colombia. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, por favor denle click en me gusta y no olviden suscribirse a este canal y por supuesto activar la campanita para que reciban la notificación cuando suba el próximo video. En el próximo video estaremos hablando de los derechos fundamentales. Señores subintendentes, nos vemos en la próxima.